Me llamo Eva Vicente Martínez y la ponencia que voy a defender se titula Reflexiones sobre los delitos de prevaricación ambiental, fundamento de la incriminación. El Código Penal de 95 reguló en el capítulo 3 del título 16 el delito de prevaricación a la tutela del medio ambiente, introduciendo en el artículo 329 del Código Penal una prevaricación específica, de forma que constituye un supuesto agravado y concreto del delito del artículo 404 de nuestro Código Penal. La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio modificó el artículo 320 del Código Penal, que recoge prevaricaciones urbanísticas, y el artículo 329 del mismo texto legal regula prevaricaciones ambientales. No solo se trata de tutelar el medio ambiente, sino también eliminar la corrupción de la función pública, y dado que actualmente la Administración interviene en materia ambiental, se trata de evitar lagunas punitivas en relación a los responsables de conductas delictivas en materia medioambiental, así como ineficacia administrativa relativa a sanciones medioambientales. En definitiva, son razones de política criminal las que determinan la responsabilidad penal de quienes por su posición administrativa están en el eje encargados de la tutela del medio ambiente. Respecto a las penas a imponer, manifestar que los delitos del artículo 329, párrafo primero y segundo de nuestro Código Penal prevé la pena ya existente del artículo 404 del mismo texto legal, es decir, inhabilitación especial para el empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años y además conjuntamente las penas de prisión de 6 meses a 3 años y pena de multa de 8 a 24 meses. Por ello, el plazo de prescripción es de 10 años de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 131 del Código Penal, de forma que el artículo 329 del mismo texto legal contempla la existencia de dos penas, y todo ello porque se trata de delitos pluriofensivos, pues se incrimina los ataques a bienes jurídicos en el ámbito administrativo, ya sea el correcto ejercicio del funcionamiento de la administración pública que resulta lesionado, como el servicio que se presta a los ciudadanos y, asimismo, el medio ambiente que se pone en peligro. De hecho, la tutela del bien jurídico medio ambiente es lo que cualifica el injusto del delito y precisamente lo diferencia de la prevaricación del artículo 404 de nuestro Código Penal. Objetivos. Se trata de examinar las tres modalidades de prevaricación específica que tipifica el artículo 329 del Código Penal y determinar si los órganos judiciales tienen la posibilidad de condenar directamente a funcionarios públicos y autoridades involucrados en los hechos delictivos contra el medio ambiente. Metodología. Es un estudio realizado a través de legislación, bibliografía y jurisprudencia. Discusión. Es un delito especial propio por cuanto el sujeto activo será la autoridad o funcionario público y cuyo concepto en derecho penal es más amplio siempre que en derecho administrativo. Por ello es preciso determinar la condición habilitante que permite acceder a la función pública y en consecuencia para aplicar el artículo 329 del Código Penal será necesario probar que la autoridad o funcionario competente tiene las competencias relacionadas con las conductas previstas con incidencia al medio ambiente, ya sea votar, resolver o informar, y que en el momento de los hechos se halle en el ejercicio de las funciones. Ahora bien, como es habitual que el medio ambiente intervienen personas físicas o jurídicas que prestan servicio a las administraciones públicas y que obviamente se plantea si estas entidades o personas empleadas en las entidades pudieran ejercer funciones públicas, este planteamiento es importante a la hora de fijar si se considera funcionario público a quien trabajando para una entidad privada asesora y emite informes al correspondiente órgano administrativo que posteriormente concede licencias urbanísticas o licencias de apertura de establecimientos mercantiles o de tipo industrial. Es el supuesto de ingenieros, de técnicos que trabajan para entidades privadas en virtud de un acto de delegación de funciones otorgadas por la administración y, por tanto, tanto la doctrina, en este caso, como la jurisprudencia consideran que el dato esencial para determinar si se ejerce una función pública viene dado porque la administración, ya sea estatal, autonómica o local, será la última responsable de la actividad delegada, bien de forma directa o de forma indirecta a través de la responsabilidad civil subsidiaria. De lo que se deduce es
de todo ello es el concepto de autoría, de tal forma que si el ingeniero, el arquitecto o técnico que realiza las conductas que exige el tipo será responsable en concepto de autor, pero si no se considera que ese arquitecto, ese ingeniero o funcionario público, en definitiva, realizar las conductas que describe el tipo, entonces nos hallamos no ante un autor, sino ante un cooperador necesario o un cómplice que permite la concesión de las licencias que antes hemos enumerado. Además, es importante destacar las prevaricaciones especiales que contempla el artículo 329, párrafo primero, que consisten en informar favorablemente la concesión de licencias. Segundo, silenciar la infracción de leyes con motivo de inspecciones. Y tercero, omitir las realizaciones de inspecciones de carácter obligatorio. Y estas tres modalidades constituyen la posibilidad de puesta en peligro abstracto respecto del bien jurídico penal medio ambiente. Así, la primera modalidad es la conducta de informar a favor, recae siempre en licencias manifiestamente ilegales que autorizan el funcionamiento de industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, de tal forma que informar se refiere a la primera fase de otorgamiento de tramitación de licencias medioambientales, así como cuando se trata de un órgano colegiado que deberá emitir un dictamen o un juicio sobre viabilidad de un asunto que se consulta al funcionario público competente. Por lo tanto, quien informa ofrece un razonamiento para que el órgano decisorio tome una resolución sobre el fondo, lo que conlleva que la tutela penal siempre se adelante. La acción de informar debe conectarse siempre con el objeto sobre el que recae, sobre licencias manifiestamente ilegales. Se trata de comprobar que el informe favorable contraviene de forma evidente y notoria el ordenamiento jurídico hasta el punto que pueda percibirse de forma arbitraria, y en este caso hay que comprobar la existencia de infracción de leyes que se hallan en vigor en materia medioambiental. Por ello cabe excluir del ámbito típico las contravenciones a disposiciones de rango inferior a leyes y reglamentos sobre medio ambiente. La segunda modalidad omisiva de prevaricación específica del artículo 329 se refiere a silenciar infracciones con motivo de una inspección en relación a licencias de funcionamiento y castiga al inspector que silencia infracciones de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, de lo que deducimos que no puede ser cualquiera el sujeto activo, sino que ha de ser funcionario y además ser competente en función pública que tiene por objeto la inspección de la relación con el medio ambiente. Y además es importante destacar que la función inspectora consiste en conseguir información, ya que esta información tiene valor probatorio en los procedimientos posteriores y se exigirá a los ciudadanos cuando esté previsto por la ley. La tercera modalidad omisiva tiene una estructura y un ámbito de aplicación complejos. Es importante definir y concretar la acción típica del verbo silenciar, atendiendo siempre al sentido gramatical. Silenciar significa callar, omitir, de manera que la condena del funcionario que silencia se fundamenta no en la alteración de la realidad, sino en el incumplimiento del deber de informar de las infracciones que presencie. En definitiva, se trata de no dejar constancia en acta de infracciones que haya observado o conocido a través de la oportuna documentación, y todo ello en el ámbito de inspección que le corresponde al funcionario competente llevar a cabo dentro de la planificación del órgano inspector, y esa planificación implícitamente conlleva que pueda demostrarse que el funcionario tuvo conocimiento de las infracciones cometidas. Por ello, es preciso que exista una obligación de inspeccionar y ha de probarse, porque de lo contrario no cabría construir una omisión, que exista una inspección programada y si se formaliza de forma verbal o escrita, que comporte un riesgo penalmente relevante para el medio ambiente. Y en la práctica judicial, el Ministerio Fiscal debe concretar qué legislación se aplica, si la legislación es estatal, autonómica o local, y cómo regulan las autorizaciones y licencias ambientales, así como las comunicaciones previas al inicio de actividades contaminantes. Por último, esta conducta omisiva siempre debe ser cometida con dolo, quedando por tanto excluidas las conductas imprudentes. Como resultados, indicar que para aplicar el artículo 329 será necesario probar que la autoridad o funcionario tiene competencias relacionadas en las conductas previstas con incidencia en medio ambiente, ya sea votar, resolver o informar, y que en el momento de los hechos siempre se halla en el ejercicio de sus funciones. La modalidad de informar siempre alude a una fase inicial del procedimiento administrativo en la tramitación de licencias ambientales. Supone emitir un dictamen preceptivo sobre viabilidad de un asunto que se consulta al funcionario competente y que de forma evidente
sea contrario al ordenamiento jurídico. La segunda modalidad implica que será condenado el funcionario que no denuncie las infracciones existentes a las leyes que regulan el medio ambiente redactando el correspondiente acta cuando realice inspecciones. En tercer lugar, se castiga al funcionario que no realiza funciones de inspección poniendo en peligro el medio ambiente. Conclusiones. Son razones de política criminal las que determinan la responsabilidad penal de quienes por su posición administrativa están ex lege encargados de la tutela del medio ambiente. Las autorizaciones suponen una intervención ex post de comprobación para determinar que la licencia otorgada se mantenga dentro de los límites legales y no conculque los derechos de los ciudadanos. Además, es posible responsabilidad siempre penalmente a los miembros de órganos colegiados que, a pesar de inhibirse formalmente, incluso votar en contra, contribuyen materialmente a cometer delito de resolver a favor de licencia del artículo 329, cuando se logra demostrar que ese funcionario o autoridad, a sabiendas de la injusticia, utiliza su ausencia o se abstiene en el momento de la votación para conseguir una resolución a favor. También se incrimina al funcionario que no realiza funciones de inspección poniendo en peligro el medio ambiente, destacando la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 5 de diciembre de 2022 que condena a alcaldes de diferentes periodos como autores respectivamente a tenor del artículo 404 del Código Penal a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público durante 5 años, mientras que por el delito de prevaricación medioambiental del artículo 329, párrafo segundo de nuestro Código Penal, en su modalidad omisiva, procede a imponerles la pena de 4 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y la pena de 5 meses de multa a razón de 15 euros, manteniéndose la cuantía ya establecida por la juzgadora acuo y cuyo importe se fija, como es sabido, en atención a su capacidad económica.